Uno de los aspectos que vemos que se le da importancia en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, a la iglesia local, es el aspecto de la unidad. En más de una ocasión en las epístolas el apóstol exhorta a los creyentes a comportarse como un solo cuerpo y a comportarse con unidad. Ahora, el mayor enemigo de la unidad somos nosotros. Cuando digo somos nosotros, es cada uno de nosotros los creyentes. Porque aunque somos salvos por la sangre de Cristo, seguimos siendo pecadores perdonados. Y tenemos que lidiar con nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que sucede en muchos lugares. Entre nosotros los creyentes es famoso cómo surgen iglesias tras disputas a veces sin sentido. Recuerdo en una ocasión que estábamos, el consejo de pastores de nuestra iglesia, somos 10, y estábamos en Jarabacoa en un retiro pastoral que hacemos para planificar el año y todo eso. Y entonces cayó el tema de los avisos. Los avisos, tan parte de la liturgia evangélica. Y habían algunos que estaban a favor de que se dieran en medio del culto, y habían otros que estaban a favor de que no se dieran, sino que se colocaran en la pantalla y la gente lo viera. Y entonces duramos un buen tiempo discutiendo eso. Entonces al final estábamos bromeando y dicen, ya de aquí va a haber una división. Van a salir los anuncistas y los no anuncistas. Pues eso es típico. Cuando viene a ver ya un grupo, entre nosotros no hay ese problema. Finalmente determinamos lo que la mayoría quería y eso es lo que se hace. Definitivamente, las diferencias de criterio en todo son una realidad entre grupos de personas, en mayor o en menor grado. Es imposible que no haya diferencia de criterios donde hay más de una persona, porque cuando nos reunimos como familia de la fe, cada uno de nosotros viene de un diferente contexto cultural, de crianza. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes preparaciones académicas, diferentes valores, diferentes intereses, diferentes edades. Así que una de las cosas más gloriosas de la iglesia es que el Señor une o junta a tantas personas diferentes y las pone en un mismo cuerpo, y por su espíritu espera que se viva en armonía. Como alguien ha dicho, cuando hay más de una persona y no hay diferencias de criterio, es porque no se está pensando. La única manera en que dos personas no tengan diferencia de criterio es cuando uno de los dos no está pensando, porque es imposible que no los haya. Ahora bien, las diferencias de criterio no son malas en sí mismas, ni buenas tampoco, ni malas ni buenas, ni tampoco deben ser un problema. El punto es que nosotros, y sobre todo los latinos, los anglosajones yo creo que saben manejar en sentido general mejor las diferencias de criterio. Nosotros los latinos tenemos una fórmula no escrita. Usted ha visto en los juegos de pelota que se habla siempre de un librito que nadie conoce porque no está escrito, pero son como códigos. Bueno, eso pasa entre nosotros los latinos. Nosotros tenemos una ecuación no escrita en ningún lugar, donde dice diferencia de criterio igual a conflicto. Pero es una ecuación incorrecta, porque eso no tiene por qué ser así. Dice un autor, un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo intelectual. Un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. No es que estas personas deciden ser copias de otras, no, ellos tienen sus propias opiniones, sino más bien que responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. En otras palabras, las diferencias de opinión, las diferencias de criterio mal manejadas
atentan contra la unidad y la armonía del cuerpo que es la iglesia. Ahora, no podemos eliminar las diferencias de opinión, eso es imposible, pero sí podemos eliminar los conflictos. ¿Cómo? Manejando piadosamente nuestras diferencias de opinión. Y precisamente ese es el tema que quiero tratar con ustedes en esta mañana. ¿Cómo manejar piadosamente nuestras diferencias? ¿Cómo manejar piadosamente nuestras diferencias? Yo no tengo que conocer ni esta ni ninguna otra congregación de manera cercana para saber que siempre hay diferencias de opinión. Porque eso es lo más normal donde hay grupos de personas. Así que la manera correcta de manejar nuestras diferencias de opinión es aquella que es conforme a la piedad. Por eso fíjense que el título es ¿Cómo manejar piadosamente nuestras diferencias de criterios? Ahora, ¿qué es la piedad? Alguien lo ha definido como aquella devoción a Dios que tiene por resultado una vida que agrada a Dios. La piedad es una vida deseosa de agradar a Dios en todas las cosas. Uno de nuestros pastores en una ocasión predicando dijo, la piedad no es más que la voluntad de Dios puesta en acción en nuestras vidas. Así que, en otras palabras, ¿cómo debemos manejar nuestras diferencias de opinión que si nos descuidamos se pueden convertir en conflictos y en problemas o obedeciendo a Dios en todo? De la manera que Dios ha mandado, de la manera que Dios ha ordenado. Así que cuando hablamos de manejar nuestras diferencias de criterio piadosamente, nos referimos no solo a hacerlo de una manera que no ofenda al Señor, sino más aún, hacerlo de una manera que lo honre. Y a veces cuando oímos cosas como esta podemos decir, wow, qué difícil. Ya es difícil no permitir que nuestra diferencia creen conflictos, que no pequemos contra el Señor. Y aparte de eso, ahora usted me está diciendo que nuestra diferencia de criterio deben de honrar al Señor. Claro que sí, porque nosotros debemos de dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y nada que atente contra la unidad de los creyentes honra a Dios. Nada que atente contra la unidad de los creyentes honra a Dios. Ahora bien, ¿a qué tipo de diferencia de opiniones que nosotros nos estamos refiriendo? Esto es importantísimo. Importantísimo, porque no nos referimos a aquellas diferencias en aspectos básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 3 y 4? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Así que aquí el apóstol Pablo parece estar diciendo algo totalmente contrario a lo que yo he dicho. El apóstol Pablo aquí está diciendo, el que enseña otra cosa, el que tiene otra opinión, no sabe lo que está diciendo, está delirando, está envanecido y no está actuando conforme a la piedad. ¿Y a qué cosa se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, la frase enseñar otra cosa en este texto viene de una palabra compuesta que significa o describe cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Así que nosotros no estamos diciendo hoy que debemos mantener lazos de unidad y armonía con aquellos que cuestionan la inerrancia y la inspiración de las Escrituras, o aquellos que cuestionan la deidad de Cristo, o la personalidad del Espíritu Santo, o el nacimiento virginal, o la salvación solamente por gracia, o la muerte expiatoria de Cristo. No es a eso que nos referimos. ¿Tú no crees que Cristo nació en una virgen? No hay problema, Esas son diferencias de concepto. Podemos convivir juntos aquí en unidad. No, ya eso sería ecumenismo. Hay verdades absolutas de la palabra trascendentes que definen el cristianismo que no son negociables. Y nosotros no podemos tener unidad ni compartir con alguien que vaya en contra abierta de las Escrituras. Así que más bien nos referimos a aquellos aspectos, o diferencias en dos sentidos. Uno,
creencias o posiciones respecto a doctrinas secundarias o no esenciales. Pastor, ¿y hay doctrinas no importantes en las Escrituras? No, todas las doctrinas en las Escrituras son importantes. Fíjense que yo no usé la palabra no importante, yo usé la palabra no esencial. ¿Qué significa eso? Bueno, que no son doctrinas que definen per se el cristianismo. Por ejemplo, la escatología. ¿Tengo yo razón de separarme de un hermano porque tiene una posición escatológica, es decir, acerca de los eventos futuros, diferente a la mía? No, no. Porque si somos honestos, eso no es algo que nosotros podemos decir. Eso está clarísimo en las Escrituras. No, todas las posiciones escatológicas tienen sus complicaciones. Nosotros como creyentes debemos de apropiarnos de alguna, ¿verdad? Pero, o sea, en nuestra iglesia pueden haber miembros que no necesariamente tengan la posición escatológica que nosotros tenemos oficialmente como iglesia, siempre y cuando no la estén propagando. Pero eso no los hace menos creyentes, ni menos cristianos, ni menos piadosos. Porque no se define una persona su cristianismo por la posición escatológica que tenga. Sí se define por la posición que tenga acerca de las Escrituras, o acerca de la persona de Cristo, o acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Permítanme mencionar otra área. Eclesiología. Eclesiología. ¿A qué se refiere la eclesiología? Bueno, entre otras cosas, al gobierno de la iglesia, a cómo debe funcionar la iglesia. Nuestra iglesia y ustedes nos manejamos diferentes de manera eclesiológica. Sin embargo, eso no es un estorbo para que nosotros tengamos comunión. Eso no pone en duda la piedad de ninguno de nosotros, ni crea suspicacia. Sencillamente se acerca a las Escrituras y entienden que en las Escrituras se enseña el manejo eclesiológico de esta manera, y otro entiende que la manera que se enseña es otra. Así que eso tampoco son doctrinas, son importantes, pero no son doctrinas que deben dividir a los cristianos. Doctrinas secundarias o no esenciales, es a eso que nos referimos. Pero también nos referimos a asuntos de orden práctico, que no son mandados en las Escrituras, pero que tampoco son prohibidos. Por ejemplo, ¿quién determina la hora del culto de ustedes? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué a las 9? ¿Por qué a las 10? ¿Por qué a las 11? ¿Por qué culto primero y escuela dominical después? ¿No sería mejor escuela dominical primero y culto después? Es que eso no está registrado ni regido por las Escrituras. Nosotros no vamos a encontrar allí, vamos a hacer un anexo. ¿Quién determina hacia dónde lo hacemos? ¿Quién determina si lo vamos a hacer? Vamos a cambiar las sillas. Fantástico. ¿Quién determina qué tipo de silla vamos a comprar? ¿Se están dando cuenta? Y eso puede ocurrir, que si no se maneja correctamente, crea grandes conflictos en medio de cualquier iglesia. Porque unos piensan que debe de hacerse de una manera, otros piensan que debe hacerse de otra manera. Y permiten que esa diferencia de opinión acerca de la forma en que deben hacerse las cosas termine siendo un conflicto. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. Así que, habiendo dicho esto, lo que voy a hacer el resto del culto, y continuaré en la escuela dominical, lo que voy a hacer es dar 7 principios que debemos tener en cuenta para manejar piadosamente nuestras diferencias de criterios. El primero de ellos, debemos manejar nuestras diferencias de opinión con respeto y consideración hacia la opinión de los demás. Tenemos todo el derecho de tener un criterio acerca de determinada situación, pero es importantísimo que siempre tengamos respeto y consideración al que piensa diferente de nosotros. Romanos 14, 1 al 9. Yo pienso que arroja muchísima luz y muy claramente al respecto. Romanos 14, versículos 1 al 9. Dice: recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ok, la primera pregunta que debemos contestar es, ¿qué era lo que estaba pasando aquí en Roma, en la iglesia de Roma? ¿Qué fue lo que movió a Pablo a escribir esto? Porque no era que Pablo se sentaba por inspiración del Espíritu Santo y déjame ver qué yo le puedo decir a estos hermanos. No, Pablo conocía las congregaciones y escribía exactamente aquello que era pertinente a sus situaciones particulares. Así que pensemos en la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, si lo trasladamos, hacemos un símil a nuestro país, no era una iglesia en Padre Las Casas, era una iglesia en la capital. ¿Qué significa esto? Que era una iglesia en una ciudad grande, no era una iglesia en Tampa, era una iglesia en Nueva York o en California. ¿Me están entendiendo? O sea, era una iglesia multicultural. Roma era la ciudad del imperio y era una ciudad amplia, grande, donde había muchísimas nacionalidades, muchísimas culturas. Y era una iglesia con una composición mixta de creyentes que venían algunos del judaísmo y otros venían del paganismo. Así que imagínense una iglesia con creyentes que vienen con diferentes trasfondos culturales. Algunos de estos creyentes judíos, por ejemplo, no habían logrado separarse del todo de costumbres que habían tenido a lo largo de toda su vida. Animales limpios e inmundos. Para el judío eso era importantísimo. Y también tenían ciertos días que había que observar, ciertas costumbres, ciertos ritos. Así que ellos se convierten, pero ellos no están seguros de dónde se separa la línea de ahora un creyente, un cristiano con un judío. Y posiblemente se convierten, pero todavía no son capaces de comer carne de cerdo o de comer cualquier animal que estaba prohibido en la ley. Pero se topan allí con un gentil que viene del paganismo, que come de todo, que no tiene problema con eso. Entonces empieza a haber dificultades, empieza a haber problemas. Parece que algunos eran vegetarianos y habían decidido no comer carne. Otros hacían diferencia entre días, había un día más santo que el otro. Y algunos se abstenían del vino. Esas son cosas que nosotros vemos aquí. En el versículo 21 menciona esto. Así que, hermanos, estas diferencias causaron problemas en la iglesia de Roma que el apóstol Pablo quiere corregir. Y lo primero que me llama la atención de Romanos 14, ¿saben qué es? Que la forma en que el apóstol Pablo corrige esas diferencias no es diciendo quién tiene la razón, sino enseñándolos a manejarse con las diferencias. No es que el apóstol Pablo no tenía una opción o una opinión, porque era algo similar a lo que ocurría en 1 Corintios capítulo 8. No era que Pablo no tenía una opción. Pablo en 1 Corintios 8 dice, nosotros sabemos que un ídolo no es nada. O sea que él no le da mucha mente a eso. Y en Romanos, el apóstol Pablo dice que cada uno esté convencido en su propia mente.
El apóstol Pablo sabía que las costumbres judías ya habían cesado. Sin embargo, ¿por qué él no vino y dijo, no, excúsenme, los que no comen son los que están mal? Él no dijo eso. Él les enseñó más bien a cómo debían convivir en medio de esas diferencias. Primero a los Corintios 8, como hemos mencionado, habla también del hermano débil. Y es importantísimo entender que cuando en Romanos 14 y primero a los Corintios 8 se usa el término débil, no se está refiriendo a la condición espiritual del hermano. Se está refiriendo a hermanos que tenían prurito o ciertas reservas con ciertas costumbres, ¿sí? No es que eran los hermanos fuertes son los espirituales y los débiles eran los carnales. No, ese no es el significado. Pablo enfatiza el respeto y la consideración hacia la opinión contraria. Y esto se logra evitando dos actitudes. ¿Cómo yo debo respetar la opinión contraria? Bueno, evita una de dos actitudes, evítalas, no lo hagas. La primera, menospreciar. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. Menospreciar significa no apreciar, despreciar, tener en poco e incluye un sentido de superioridad. En el día de hoy serían aquellos que ustedes saben que en el pueblo evangélico, por siglos o por años en el pueblo evangélico latino, tengo que decirlo así, ha habido una posición fuerte y dura respecto al alcohol. No, nada, cero alcohol, pecado. Pero hay ciertos cristianos que entienden que la Biblia no condena el alcohol sino la borrachera. Entonces imagínense a un hermano que con su conciencia limpia puede almorzar y beberse una copa de vino. Pero hay otro en la iglesia que dice, no, eso es pecado, los evangélicos nunca hemos bebido ni vino. ¿Cuál es la actitud que generalmente asume el que sí se la bebe? Oye, pero este sí siempre está con su cosa, lo menosprecia, es como, este es un débil en cuanto a su forma de pensar. Pero ¿y el débil qué piensa? El débil cae en la otra actitud que nosotros debemos de evitar. ¿Cuál es la otra actitud? Juzgar, que significa pasar o hacer un juicio desfavorable, criticar o condenar. ¿Qué sucede normalmente con los hermanos que se abstienen? Que consideran poco espirituales a los que sí participan. Así que aquí tenemos un hermano que él entiende que él está muy bien con el Señor y tiene en alta estima al hermano fulano hasta un día que va a su casa y lo encuentra que tiene un vasito de vino en la mano, ya cruz y raya. Ya yo pensaba que el hermano era espiritual. Ya lo juzgaste, ya tú juzgaste su condición porque él piensa diferente a ti en algo que en las Escrituras no está claramente establecido como pecado. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo no dice quién tiene la razón, porque eso es más difícil. Lo que es importante es que aprendamos a convivir con esas diferencias sin caer en menosprecio o en juicio. Y déjenme decir esto de la manera más dominicana posible. Hermanos, el hecho de que nosotros no podamos entender cómo un hermano no ve las cosas tan claras como nosotros, no es razón para que lo censuremos, para que lo condenemos o para que lo menospreciemos. Y yo estoy seguro que todos aquí sabemos de lo que estamos hablando, porque nosotros los evangélicos somos muy buenos en eso. Nosotros tenemos posiciones de lo que significa el evangelio, aquellas que son esenciales y aquellas que no son esenciales. Y cuando nos encontramos con alguien que falla, ya ustedes saben, ya. Lo sancionamos o lo menospreciamos. Cuando uno oye a un hermano diciendo, no, ellos se creen más santos que cualquiera, ellos no hacen esto, no hacen aquello, eso es una expresión pecaminosa, porque tú estás menospreciando a los hermanos. Puede ser que tú no tengas esa convicción y tú practicas algo que ellos no practican, pero si ellos lo hacen por amor al Señor, pues respétalos porque ellos lo hacen por amor al Señor. Déjenme darles un ejemplo
real que ocurrió en nuestra iglesia hace unos años atrás. Y así, ¿verdad? No toco nada aquí que no sé, sino de nuestra iglesia. Hubo un momento determinado donde nosotros teníamos por delante dos problemas. Y las dos soluciones eran caras. O nosotros nos metíamos en un proyecto de ampliar los parqueos, porque decíamos, si no ampliamos los parqueos, la iglesia no puede crecer. Porque ya estaba sucediendo que invitados llegaban un poco tarde y se iban, porque llegaban y literalmente no encontraban dónde parquearse. Porque ya todo lo que teníamos estaba lleno. Pero al mismo tiempo, en verano, el calor se ponía insoportable. Créanme, yo era uno de los que más sudaba y mi esposa sabe que yo me sabía apear del púlpito con la camisa de otro color, porque se oscurece cuando se moja. O sea, mojada, la espalda mojada. A veces predicando yo miraba así y habían gotas en mis notas que caían de mi cara. O sea, era difícil. Pero, hermanos, por la dimensión de nuestra congregación, los dos proyectos eran proyectos millonarios. Evidentemente no nos podíamos meter en los dos al mismo tiempo. ¿Qué pensaba la iglesia? Bueno, nosotros creemos que los ancianos gobiernan. Eso es parte de nuestra eclesiología. Pero en asuntos de tanta envergadura, de tanta dimensión, decimos, no, espérate, vamos a ver qué piensa la iglesia. Así que la iglesia estaba dividida. Algunos eran pro parqueo, otros eran pro aire. Y nosotros, los pastores, una representación de la iglesia, igualmente divididos. Algunos eran pro parqueo, otros eran pro aire. Algunos como yo, que no somos muy buenos en términos de aspectos físicos, de logística, yo decía, yo confío en lo que ustedes hagan. Pero habían algunos muy convencidos que era el parqueo, otros que era el aire. Ahora, eso no debe ser un problema. Sin embargo, hermanos, en medio de ese proceso, yo escuchaba de lado y lado expresiones que no solamente eran incorrectas, sino que yo creo que eran pecaminosas. Expresiones como esta. No, porque fulano cree. Y fulano sabe de eso. Él no sabe de eso. O sea, ya tú lo estás descartando. Está bien, él puede no saber, pero él tiene derecho a pensar diferente a ti. Es como que le tumbo la opinión porque él no sabe de eso. Yo soy ingeniero, yo de eso sé. O cosas como esta. Ponte a revisar. El ala pensante de la iglesia quiere tal cosa. Mentira. Primero, eso es una expresión muy fuerte. Muy fuerte. Porque llame el ala pensante a aquellos que tienen un nivel educativo y un nivel intelectual amplio. Y hay hermanitos que posiblemente ni leer saben. Bueno, entonces es como que, los que aquí piensan, mentira. Porque yo puedo pensar en hermanos con un nivel intelectual amplio que querían el aire y otros con un nivel intelectual amplio que querían el parqueo. Así que tampoco era una expresión real. Pero ustedes ven cómo se levantan cosas y se dicen cosas que son incorrectas. O esto, quizás en algunos hermanos más pobres. ¿Y cómo es posible que con tantos hermanos en necesidad se esté pensando en estos proyectos millonarios? Uno lo puede entender. Pero si no hacemos eso, no crecemos. Entonces, cada cual tiene derecho a tener su propia opinión. Pero al mismo tiempo, cada uno debe respetar y tener consideración hacia la opinión del otro. Así que este es mi primer principio. Segundo principio. Debemos enfrentar las diferencias de opinión sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Ahí es que nosotros somos buenos. Nosotros todos creemos que leemos el corazón. Qué fácil decimos, sí, claro, él quiere tal cosa por tal cosa. Y tú sabes si es por eso. No, pero nosotros estamos acostumbrados. Vemos una acción y de una vez interpretamos por qué la otra persona hizo tal acción o por qué piensa así. Claro, porque a él le conviene. Quizás no es por eso. Ahora resulta que todos nosotros tenemos una bola de cristal donde vemos lo que el otro piensa.
No atribuyamos motivaciones a los demás. Los otros piensan así porque piensan así. ¿Por qué? No, yo no sé. ¿Tú quieres saber por qué el otro piensa así? No especules, pregúntale. Ay, no me gusta preguntar, pues entonces no opine de eso. Porque no tenemos derecho a estar diciendo por ahí que el otro hace tal cosa por tal cosa, si no siquiera lo hemos comprobado con él. Así que hermanos, en este versículo me encanta. En los versículos 6 al 9, el apóstol Pablo dice que ambos creyentes que piensan diferente, piensan como piensan porque quieren agradar al Señor. Permítame seguir con el ejemplo. Los que querían el aire, lo hacían, él porque es un finito, como tiene aire en su casa, él quiere que haya aire en todos los sitios. No era por eso. Era porque entendía que en un ambiente así se podía adorar mejor al Señor. Y los que querían parqueo, no era porque, claro, en su casa, la esposa y la hija, cada uno viene en un carro. En lugar de venir entre carros, no quieren venir en uno. Por eso quieren parqueo. No tiene que ver con eso. Tú no sabes si tiene que ver con eso. Él quiere parqueo porque entiende que eso permite que más personas vengan a escuchar el evangelio. Entonces fíjense lo que el apóstol Pablo dice. El que come, para el Señor lo hace. Y el que no come, para el Señor no lo hace. En otras palabras, el mismo deseo que tienes tú de agradar al Señor haciendo una cosa, la tiene el otro absteniéndose de hacerla. ¿Ven? Ese es el manejo que el apóstol Pablo le da. Es por eso que ambos, el que come y el que no come, el que guarda el día y el que no lo guarda, lo pueden hacer con limpia conciencia, porque lo hacen para el Señor. Y dice el apóstol Pablo, y da gracia. Aquel come y da gracia por lo que está comiendo. Aquel no come y da gracias. Hermanos, hay que tener una conciencia muy cauterizada por el pecado para uno dar gracias por aquello que uno sabe que es un pecado. Usted se imagina a un verdadero creyente, dando gracias porque fue a un sitio y se encontró con una mujer y tuvo un adulterio. Ay, Señor, gracias por esta oportunidad. O sea, ¿verdad que suena feo? Tú tienes que ser tienes que estar demasiado lejos para dar gracias por algo que tú sabes que es pecaminoso. Entonces el apóstol Pablo lo que dice, el que come da gracias porque él lo está haciendo con limpia conciencia. Él cree sinceramente que eso no es pecaminoso. Y el que no come también da gracias porque él cree que está haciendo lo correcto. Ahora, déjenme hacer una pregunta. Y estamos diciendo con esto que no es posible que haya motivaciones incorrectas y hasta pecaminosas. No estamos diciendo eso. ¿Saben por qué? Porque sí, es posible que nosotros los creyentes en alguna situación particular tengamos motivaciones incorrectas y pecaminosas. Pero el problema es que ninguno de nosotros tiene la forma de asegurarlo. O sea, yo no puedo lidiar con las motivaciones del otro porque yo no lo sé. Y no me es lícito presuponerlo. Así que debemos de dejar en las manos de Dios las motivaciones en lugar de andar por ahí diciendo que los demás lo hacen por tal o cual razón. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5? No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Las intenciones del corazón de cada uno solamente las conoce el Señor y Él las manifestará en su venida. Nosotros no tenemos derecho de atribuir motivaciones. Mis hermanos, de paso, esa es una de las cosas que hacen para un cristiano, que hacen difícil para un cristiano manejarse en la política. No estoy en contra de que un cristiano incursione en política, no estoy en contra. Pero tengo la conciencia de que es sumamente difícil. Y una de las cosas difíciles es que los políticos siempre están leyendo entre líneas por qué el otro hace las cosas. Pero ¿saben qué? A nosotros los creyentes no nos es lícito afirmar como seguro las motivaciones de por qué el otro hace las cosas. Porque eso solamente lo sabe el otro.
Y podemos caer en pecado diciendo que Él lo hace eso para tal cosa. Bueno, mira, es lógico tu opinión y pareciera que es así, pero no lo puedo afirmar ni lo puedes afirmar 100%. Porque si no es así, estamos diciendo mentira. Debemos tratar siempre de hacer la mejor de las construcciones con los hermanos. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Haz la mejor de las construcciones. No pienses mal. Algunos de nosotros tenemos ese chip que desconfía de todo el mundo y de todo el mundo piensa mal. No. Cuando nos convertimos, el Señor quiere que nosotros cambiemos. ¿Cuál es una de las características principales del amor en 1 Corintios? Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera. El hermano vino tarde. Eso es para no encontrarse con el hermano fulano que yo sé que esta semana discutieron. Y quizás el hermano ni se recuerda, quizás se arreglaron y tú no lo sabes. Y vino tarde, pero cuando iba a salir uno de los niños se hizo un tollo con el desayuno. Y ya tú estás diciendo que vino tarde porque tú sabes que tú estás enterado porque alguien te dijo, vamos a orar por los hermanos que tuvieron un lío. Porque lo decimos muy espiritual, tú no tienes que estar hablando de eso, pero siempre lo ponemos espiritual para que no sea tan difícil. Entonces ya tú te enteraste, ya tú estás pendiente, entonces tú lo ves que llega uno adelante y el otro llega atrás. Llegó tarde para ni siquiera tener que saludarlo. Nosotros llegamos hasta eso y aseguramos que eso es así, pero tú y yo sabemos si eso es así. Así que, hermanos, piadosamente tenemos que tener cuidado. ¿Saben qué? Este principio es lo que nos ha permitido tener unidad en nuestra iglesia por más de 30 años. ¿Saben por qué? Porque miren, déjenme decirle una intimidad, ¿verdad? Nuestras reuniones generalmente son bastante tranquilas, pero hay ocasiones donde se ponen calientes. Porque de los 10, al menos 8 somos de carácter fuerte. Así que en ocasiones discutiendo acerca de un curso de acción a seguir o de una posición teológica que tengamos que tomar, las cosas se calientan. Y de vez en cuando y de cuando en vez, al terminar la reunión, alguno de los pastores tiene que decir, hermanos, antes de que terminemos, yo quiero pedir perdón si defendí mi punto muy vehementemente. Si defendí mi punto muy vehementemente, yo les pido que me perdonen. O sea, si fui muy fuerte. Pero ¿saben algo? Nosotros tenemos la certeza, la seguridad, de que cuando alguno de los pastores tiene una opinión contraria a la nuestra, la tiene con el mismo deseo que tengo yo de que el Señor sea glorificado y de que se haga lo mejor en su iglesia. Si yo veo algo negro y un pastor me sale con que es blanco, digo, pero yo lo veo negro. En lugar de yo decir, eso es por tal cosa, ¿saben lo que yo pienso? Me costará hacerme un examen de la vista porque puede ser que él tenga razón. Viéndolo negro. Porque no nos atribuimos malas motivaciones. Si hay algo que tenemos claro, es que cada uno desea lo mejor en el reino de Dios. Y eso ocurre cuando estamos unánimes y eso ocurre cuando hay diferencias fuertes de opinión. Tercer principio. Debemos manejar nuestras diferencias de opinión con humildad. Con humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En un diccionario, hablando acerca de la humildad, se dice, la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que cree que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de humillarse. ¿Y saben por qué es importante tener humildad a la hora de ventilar nuestras diferencias de opinión? Porque la humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo. La humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo. Por un lado,
nos libra del orgullo. ¿Saben por qué? Porque una persona humilde sabe que siempre existe la posibilidad de que esté equivocada. La persona humilde dice, mira, yo creo esto firmemente, pero puede ser que esté equivocado. ¿O no es cierto que todos nosotros en algún momento hemos creído algo con toda la fuerza de nuestro corazón y años después tuvimos alguna información adicional o vimos otra cosa y ahora nos damos cuenta claramente que estábamos equivocados? Entonces, ¿por qué tú piensas que en lo que tú crees firmemente ahora no existe la posibilidad de que tú estés equivocado? No. El problema es que nunca sabemos cuándo es que estamos equivocados, porque si lo supiéramos, no lo estaríamos. O sea, si yo sé que estoy equivocado, pues ya no sostendría esa posición. Así que cuando estamos equivocados, estamos seguros de que no estamos equivocados. La humildad nos libra del dogmatismo. ¿Saben lo que es el dogmatismo? Alguien dogmático es alguien que afirma como verdad firme, sin duda, como un hecho establecido, aquello que es discutible. Aquello que es discutible. Cuando usted se topa por ahí con creyentes que ponen un énfasis, pero mire, casi como la sangre de Cristo, que una mujer piadosa no se maquilla o no usa pantalones. Mira, tú estás siendo dogmático, porque hay muchos creyentes buenos que hacen lo contrario. Entonces, si aplicamos lo que hemos dicho, ¿qué tiene que suceder? Bueno, que la que no se maquilla ni usa pantalones no debe juzgar a la que lo hace. Pero la que lo hace no debe menospreciar. Ella cree que es la más santa. Bueno, no, o sea, eso no es tu problema. Ella lo hace con el mismo deseo de dar gloria a Dios que tú tienes. Así que, ¿saben que esto puede parecer contradictorio, pero no lo es? Debemos tener convicciones firmes, pero no ser dogmáticos. No son cosas iguales. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 14? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces hay cosas de las que yo estoy plenamente convencido, sin embargo, puedo estar equivocado. Ah, pastor, ¿usted tiene dudas? No, no tengo dudas. Yo no tengo dudas de lo que creo, yo tengo dudas de mi infalibilidad. No soy infalible, por lo tanto puedo estar equivocado. Ah, pero entonces usted tiene dudas. No, si alguien me lo demuestra, yo estoy abierto. Pero mientras nadie me lo demuestre, yo creo eso 100% con todo mi corazón. Porque ser dogmático y tener convicciones firmes no es lo mismo. La seguridad es importante en lo que nosotros creemos, pero no es garantía de que estamos en la verdad. Por otro lado, la humildad no solamente nos libra del orgullo, sino que también nos libra del egocentrismo que nos mueve a querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Ah, no, pues yo lo que quiero es aire. Y forzamos porque yo lo que quiero es aire. Bueno, está bien, pero ten en cuenta que hay otros hermanos que quieren parqueo. Así que manéjate con humildad. Porque el egocéntrico siempre quiere que sus opiniones sean valoradas por encima de las de los demás. Queremos que los demás vean las cosas como nosotros, que actúen como nosotros queremos. Y cuando no sucede, reaccionamos pecaminosamente. En la Biblia hay el relato de un caso extremo. Digo que es extremo porque no es algo común, pero sucedió. ¿Ustedes recuerdan cuando uno de los hijos de David se sublevó? Y habían dos consejeros de David, Usai y Ahitofel. Ahitofel dio un consejo que, ¿saben qué? Para los propósitos del hijo de David, era lo mejor. Y Usai, que era de parte de David y estaba allí como un espía, dio un consejo contrario, no porque era bueno para el hijo de David, sino para David. Y el Señor dirigió al hijo de David a hacer caso al consejo que no le convenía. ¿Y ustedes saben qué hizo Ahitofel? Organizó su casa y fue y se suicidó. O sea, denle mente. O sea, él no pudo resistir porque su consejo era real y él estaba tan convencido y tenía la razón.
Sin embargo, no, el jefe no le dio la razón. Y él se sintió tan devastado, él se sintió frustrado y fue y se ahorcó. Porque el egocéntrico quiere que se haga siempre su voluntad. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Se lo traduzco al lenguaje actual. Cuando tú discutes o te ofendes o entras en conflicto, lo haces por tu egoísmo, por tus pasiones internas. Es por eso, mis hermanos, que es genial cuando vamos a las Escrituras que vemos que la humildad muchas veces aparece junto a otra cosa. ¿Saben a qué? A la unidad. La humildad y la unidad aparecen juntas. ¿Por qué? Porque la humildad es un catalítico para la unidad. Es un ayudante de la unidad. Cuando hay humildad es mucho más fácil que haya unidad. ¿Qué dice Romanos 12:16? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Quién es sabio en vuestra propia opinión? El orgulloso. El humilde, dicen, bueno, uno de nuestros pastores siempre bromeamos porque decimos que él es particular. Y él siempre da una opinión con mucha convicción, firme y todo. Y cuando termina dice, pero es solo una opinión. Entonces a veces nosotros, los demás, cuando decimos algo, decimos, y como dice fulano, es solo una opinión. Él la da con mucha firmeza, pero es solo una opinión. Bueno, ese es el punto. Si hay humildad, yo tengo la convicción, pero es una opinión. Y cuarto y último, por esta sesión, por este momento, debemos manejar nuestras diferencias de opinión con paciencia. Al reconocer la providencia y el control soberano de Dios sobre toda su creación. Pastor, ¿y qué tiene que ver el control soberano de Dios con nuestras diferencias de opinión? Mucho, mi hermano, mucho. Porque el conocimiento de que Dios tiene control sobre todo no es algo que debe quedarse simplemente ahí, qué bueno. Eso debe traducirse en aspectos prácticos. Cuando nosotros decimos creer que Dios tiene control y autoridad sobre todo y que su voluntad siempre es hecha, eso significa que su voluntad siempre se echa aún a pesar y a veces hasta a través del pecado y los errores de los hombres. Pregunta, ¿estaban haciendo los hermanos de José la voluntad de Dios cuando lo vendieron? Sí. Entonces ellos no son responsables de su pecado. Sí, ellos son responsables. Porque nuestro Dios es tan grande que aún nosotros pecando, Él torna nuestros pecados y lo convierte en sus propósitos. Pero no nos quita la responsabilidad. Dios no llevó a los hermanos de José a pecar. Ellos pecaron por su duro corazón. Pero Dios utilizó eso. Y hermanos, eso nos debe dar un consuelo. Porque aun cuando nosotros vemos o parece como que los impíos tienen el control y que los impíos están acabando, miren, tranquilo, tranquilo. Ningún impío puede hacer nada si Dios no se lo permite. Pastor, pero ¿usted ha visto esto en Venezuela? Tranquilo. Esas autoridades son responsables de lo que están haciendo y darán cuenta a Dios. Pero tranquilo, no ocurre nada sin que Dios lo permita, porque Él tiene el control de todo. Miren lo que dice 2 Samuel 17:14, siguiendo con el ejemplo de estos consejeros de David. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venirse el mal sobre Absalón. Hermanos, ¿ustedes están entendiendo lo que dice ahí? La Biblia, el Espíritu Santo dice, el consejo de Ahitofel fue acertado, ese consejo fue el mejor. Pero Dios cegó el entendimiento para que ellos pensaran que el mejor era el de Husai, porque el de Husai era beneficioso para David. Y el que era siervo de Dios era David, no Absalón. Hermanos, que Dios usa todas las cosas para sus propósitos.
¿Y qué tiene esto que ver, pastor? Porque todavía no entiendo. Ok, ahora te lo voy a aterrizar. Tú crees que tú tienes razón en tu posición y resulta que la mayoría en la iglesia piensa diferente, pero tú estás claro, tú tienes razón. No te hacen caso, ni la mayoría, ni los líderes, nadie te hace caso. ¿Sabes qué? El Señor tiene control de eso. Paciencia, que si el Señor quiere, en algún momento se darán cuenta. Quizás mañana, quizás dentro de un año, quizás dentro de 10. Pastor, bueno, pero que es así. Es así. Así que tranquilo, tú planteas tu posición y estoy seguro de eso. No. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Cuando ustedes entraron en relación, eso que está ahí arriba es de Compassion, ¿verdad? Cuando ustedes entraron en relación con la gente de Compassion, es un ejercicio imaginario, eso no sucedió, yo estoy inventando aquí, pero es para tratar de ilustrar. Nadie estaba a favor, solamente había un hermano aquí que estaba a favor. Y el hermano dijo todos los beneficios que eso podía traer, lo que podía hacer para la comunidad, cómo podía traer a la gente, y nadie. ¿Qué hace ese hermano? Bueno, déjame decirle qué no hace. Ya tú planteaste tu posición, la planteaste a todo el mundo, hablaste con los ancianos, sí, pues estate tranquilo. Pero pastor, es que yo estoy convencido. ¿Pero qué vas a hacer? Tú no puedes convencer a nadie. Deja eso en la mano del Señor. 10 años después se da. No te pase ahora la vida. Y yo lo dije desde el principio. Y yo lo dije desde el principio. No. Hermanos, Dios tiene su tiempo para las cosas. Y los tiempos de Dios, ustedes lo saben que son muy diferentes al nuestro. Y dice Eclesiastés que Dios lo hace todo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. Así que, mi hermano, tú te has convencido que tú tienes la razón, tú te expresas, nadie te hace caso, o finalmente funciona la opinión contraria. Tranquilo, Señor, yo hice mi parte, yo no puedo hacer lo que tú sí puedes hacer. Y si tú no lo has hecho es porque tú no quieres, así que lo dejo en tu mano. Ya, lo pone en su mano, cierra ese expediente y sigue tu vida normal en tu iglesia. Ya, eso es todo. No puede ahora cada vez que se menciona eso tú enardecerte porque no ven lo claro. Ya lo dijiste, ya déjalo en la mano del Señor. O tú no crees que el Señor es soberano. Entonces si el Señor es soberano, déjalo que sea soberano y no te metas tú a querer ser tú soberano. Bien, mis hermanos, definitivamente nosotros tenemos mucho que aprender en el manejo de nuestras diferencias de opinión. Precisamente por no conocer estas cosas es que creamos dificultades y problemas en medio de las iglesias locales. Todavía nos faltan 3 principios que estaremos viendo, si el Señor lo permite, en el tiempo de escuela dominical. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a asimilar estas cosas para manejar de una manera que agrade a Dios nuestras diferencias de opinión. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y es tan amplia, Señor, tiene tanto que decirnos en todas las áreas. Ayúdanos a creer que ella es pertinente para todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida de creyentes. Ayúdanos a creerle y a creerte a ti. Bendícenos, bendice este cuerpo local en el nombre de Jesucristo. Amén.